Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Esta semana sale la nueva película de Hunger Games. ¿Cómo se dice en español? Los Juegos del Hambre. No sé. Carlos, ¿qué tiene que ver eso con este video? Nada, men. Simplemente estoy emocionado por ver esa película. Hey, hablemos de disciplina, esfuerzo y recompensa. ¡Yeah! ¿Alguna vez viste la película de Rocky? Me fascina esa película. Se trata de un boxeador llamado Rocky, protagonizado por Sylvester Stallone, donde Rocky se enfrenta a un oponente diferente en cada película. Hay como 6. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, La venganza de Rocky, Rocky ataca de nuevo. Buenísimas. Me encantan estas películas porque cuando las veo, me inspiro, men. Este Rocky es chiquito pero picoso y siempre se enfrenta a un oponente que por lo general es una bestia, es un monstruo. Pero Rocky decide dar todo su esfuerzo, se entrena, pelea hasta sangrar. Al final, aunque termine con la cara desfigurada así, echa leña por la pelea, gana el match de boxeo. Disciplina, esfuerzo y recompensa. ¡Yeah! Les confieso que esas 3 palabras a mí me encantan. Me encanta disciplinarme, esforzarme para alcanzar una meta y al final recibir mi resultado. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, yo era gordo y me veía así. Carlos, ¿pero por qué te hiciste tan gordo? Porque me encantaba comer cheesecake. Porque mi mamá no me dejaba de alimentar, men. Señores, te los digo por experiencia, la pizza, las hamburguesas y las papas fritas no engordan. Vos sos el que engorda. El punto es que un día en 7º grado yo me cansé de ser gordo y decidí ponerme a dieta yo solo porque mi mamá no me quería llevar a la dietista. ¿Sabes qué hice? Me discipliné, me esforcé y bajé como 30 libras en 2 meses. Ay, o sea, perdón pues. No lo digo para creerme, te lo digo porque esa es mi personalidad y me encanta sentirme como Rocky. Pero volvamos al tema. Disciplina, esfuerzo y recompensa. Yeah. Amo esas 3 palabras y para serles honesto, es por eso que hasta el día de hoy me ha costado entender en su totalidad lo que Jesús hizo por mí en la cruz y el amor que Él me demostró y lo que Él me ofrece a través de eso. ¿Por qué vos? Ahorita te explico. En la cruz de Cristo, todo lo que me hacía enemigo de Dios fue puesto sobre Jesús. Él lo absorbió y ya no estoy bajo ira, sino que estoy bajo misericordia. Damas y caballeros, eso se llama salvación. Cualquier acusación que se me podría presentar sobre mí delante de Dios, cualquier pecado, Jesús entra en la escena y dice, no, yo pagué por eso. Él dice de mí, este es mi hijo adoptado, puro, santo y sin mancha. Él es mío. La pregunta es esta, ¿por qué Dios me llama así? ¿Por mi propio esfuerzo? No. ¿Por mi propia disciplina? No. ¿Por mis propias obras y mis propios méritos? No. Exacto. La única razón por la que hoy soy perdonado, justificado y llamado hijo de Dios no es por mi disciplina, comportamiento y esfuerzo. Es solamente y únicamente por el trabajo de Jesucristo en la cruz. O sea que la salvación es un regalo para vos. Eso se llama gracia, cuando Dios paga el precio y te da algo que no mereces. Eso, señores, es buena noticia. Eso quiere decir que cuando se trata de salvación, vos no sos Rocky. No recibís el favor de Dios o salvación por tu propio esfuerzo o disciplina, porque nunca vas a alcanzar el estándar de perfección de Dios. Esto es lo que en el tiempo de Jesús los religiosos no entendieron. Necesitas que alguien perfecto tome tu lugar y ese estándar solamente lo llena Jesús. A través de su lucha y su victoria en esa cruz, vos recibís salvación y transformación. Vos no sos el héroe, Jesús es el héroe y vos sos el que ha sido rescatado por gracia y por amor. Escúchame bien esto, nada de lo que vos podás hacer en tus obras puede ser suficiente para comprarle el favor o la salvación a Dios. Nada. Jesús ya pagó el precio en esa cruz. No son tus obras, es su obra de amor en esa cruz. Pone tu confianza y dependencia solamente y únicamente en Jesucristo. Él te hace una nueva criatura y el resto es consecuencia de ese trabajo en esa cruz. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está mi Facebook, ahí está mi Twitter. Ya hace poquito hice una cuenta nueva de Instagram, así que chequea las redes sociales. Ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes. Y en este video les quiero recomendar a ustedes una canción, ¿ok? Así que aquí está el link.
Chequéalo, ese es un video musical que se llama Enamorado, de la banda 777. Yo le tengo un gran respeto a esta banda. La canción está buenísima, a mí me gustó muchísimo. Así que métete el link y chequea este video. De un solo chequea los demás videos de este canal, Música Cristiana TV. Tienen buenísimo material, buenísimo contenido. Realmente te lo recomiendo. Y esa fue mi recomendación para ustedes en esta semana. Así que eso fue todo y espero que tengan una semana excelente. Los quiero muchísimo. Cualquier cosa, aquí nos vemos.